Germán, Esmeralda, estamos en comunicación con la ciudad de Rosario, con una diputada del Frente Progresista Cívico y Social, de una importante trayectoria. Conoce de derecho, que es algo que a nosotros nos interesa mucho también en este espacio, Germán, ¿no? Sí, estamos con la diputada provincial Leonela Catalini. Como dijiste, Maxi, especialista en Derecho Penal, graduada en la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a consultarle sobre algunas cuestiones vinculadas con los hechos que se vivieron recientemente y también con la verdadera situación que existe en relación al servicio penitenciario en la provincia de Santa Fe. Diputada, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. Diputada, doctora, ¿cuál es tu visión en relación a lo que pasó en la cárcel de Piñeiro? Un hecho trascendente, de gravedad y que ha recorrido los espacios de todos los medios nacionales, ¿no? Sí, creo que como vos decís, lo que ocurrió en Piñero tiene roces de película, es algo que no hubiésemos pensado y además tiene el plus de que nos enteramos por el video de un propio detenido, cosa que es algo insólito e inaudito en la historia de la provincia de Santa Fe, pero que da cuenta de alguna manera de lo que venimos diciendo hace un tiempo, que la gestión de Perotti, la que vino hace mucho tiempo a prometernos la paz y el orden, por lo menos en lo que hace a las cárceles, comenzó la gestión después de la fuga. Eso es algo que nos preocupa mucho, pero que también nos ocupa y nos pone a disposición porque entendemos que es una problemática que es muy compleja, que requiere de diversas soluciones, de mirar distintas aristas y tener todas las miradas contempladas y ojalá que lo que hablamos ayer con los funcionarios tanto Gálvez como Bortolossi de crear esta comisión interjurisdiccional para el abordaje de las cárceles de la provincia se concrete y seamos convocados para ello. Así que estamos preocupados, pero también tenemos muchas ganas de poder colaborar y también de poner el foco en lo que está pasando con respecto a la inversión. Nosotros decíamos la semana pasada, cuando uno analiza el presupuesto de Perotti del 2020, lo que detecta es que el presupuesto para la infraestructura penal, para la inversión en cárceles, está totalmente subejecutado. Es decir, de 666 millones que tenía el gobierno de la provincia, solamente ejecutó 259. Solamente se ejecutó un 39% del presupuesto, es decir, el 61% no fue ejecutado. Aún no podemos dilucidar los motivos, pero lo que sí entendemos es por qué. Cuando vemos esto, ¿por qué las cámaras no andaban? ¿Por qué los inhibidores quizás estaban rotos? ¿Por qué no se invirtió en infraestructura carcelaria? ¿Por qué no se generaron nuevas plazas? Acá entendemos la razón y es porque había presupuesto aprobado por la legislatura, pero Perotti, por diversas razones que no conocemos, decidió no ejecutarlo. Doctora, algunas cuestiones vinculadas con tus análisis. Una, que hay establecimientos penitenciarios en la provincia, estructuralmente hablando, hago mención, que tienen muchos años, uno de ellos y el claro ejemplo es la cárcel de Coronda. Otra cuestión también vinculada a la superpoblación. En este sentido, ¿qué podemos decir de la situación estructural, edilicia, en cuanto a infraestructura del servicio penitenciario en la provincia? ¿Cuál es verdaderamente la situación que estamos atravesando en ese sentido, ¿no? De la situación del servicio penitenciario es un tema de harto debate, creo que en todo el mundo, pero fundamentalmente en Latinoamérica. No hay respuestas integrales y la verdad es que en el último tiempo la cantidad de detenidos y de presos ha aumentado considerablemente. El nuevo sistema ha ayudado para eso y en Santa Fe no hay las plazas suficientes que debería existir para poder alojar esta cantidad de detenidos. Ahora, creo que la reforma tiene que ser integral, creo que hay que pensar nuevas políticas, mientras tanto también hay que solucionarlo. Es necesario que el gobernador Perotti avance rápidamente en este contexto con el gobierno de su mismo color político para avanzar las gestiones con respecto a los presos federales. Hoy en la provincia de Santa Fe tenemos alrededor de 500 presos federales, los cuales siguen estando alojados en cárceles de la provincia y de los cuales el gobierno nacional todavía no se hace cargo, pero también es necesario que el gobierno de la provincia invierta, lo que decía antes. La verdad es que en este año y medio no se han generado plazas carcelarias. Eso es algo que preocupa mucho porque tiene que ver con la falta de inversión, pero también tiene que ver con el hacinamiento que tienen los presos todos los días y con la inoperatividad que hace que las comisarías al día de hoy sigan teniendo presos en comisaría y la superpoblación de los penales. Es algo que hay que abordar de manera urgente, pero que requiere fundamentalmente de inversión y de planificación. Doctora,
Doctora, usted habló de una comisión, de una subcomisión, una comisión. ¿Quiénes estarían, quiénes las integrarían? ¿Cuál sería el fin de esa comisión? ¿Se nos puede explicar un poquito? Sí, bueno, el gobierno ha puesto en marcha en este tiempo una comisión interjurisdiccional que está compuesta por el Poder Ejecutivo, obviamente que está compuesta por la Corte, por el Servicio Público de la Defensa y por algunos organismos de instituciones como universidades. En la reunión que tuvimos ayer, los dos funcionarios se comprometieron a integrar a la legislatura en sus ambas cámaras para poder ser parte de ella, así que aún no somos parte, nos gustaría poder ser parte, poder ser convocados a dialogar y empezar a pensar políticas a largo plazo, porque este es un tema que viene para largo, que requiere de soluciones, pero que sobre todo requiere de soluciones integrales y de compromiso político de todos los sectores. En relación a lo que decías, doctora, del hacinamiento que hay en los establecimientos penitenciarios de la provincia, también el alojamiento en las comisarías, dependientes de las distintas unidades regionales. La semana pasada entrevistamos a la Defensora General de la provincia, hizo una crítica pormenorizada, acabada, en relación al trabajo que ellos llevan adelante. ¿Qué se puede decir en relación a la resociabilización de los internos? Apelo a tu conocimiento sobre el derecho penal, que sabemos que lo tenés en base a tu formación, ¿no? En relación a este aspecto. Bueno, la verdad es que entiendo que habiendo estado la doctora Balangioni, ella es especialista en el tema, y la verdad que es un tema muy amplio y muy complejo para hablar en pocos minutos. Creo que las cárceles han perdido la función de resocialización que por lo menos establece la Constitución Nacional y que debería ser el principal valor y el principal objetivo de esas cárceles. Hoy la mayoría de la población no tiene en cuenta esa función y no valora a las personas que están ahí con la necesidad que tienen de resociabilizarse y darles nuevas oportunidades. Es un debate muy profundo, ojalá que si se construye esta mesa sirva para eso, sirva para aportar ideas, pero creo que lo que no podemos perder de vista es que las personas que están allí alojadas son ciudadanos y ciudadanas que están o que merecen de alguna manera poder incorporarse nuevamente a la sociedad, pero para eso hay que tener políticas claras, políticas educativas, políticas de reinserción y políticas también de trabajo. Creo que es un tema que da para mucho, pero que requiere de decisión política y de una gran sensibilidad para abordarlo. Doctora, le cambio un poco hacia otro tema y le pregunto porque sé que usted ha hecho declaraciones y quiero saber cuál es su opinión, su postura sobre el caso Saín. Bueno, el caso Saín la verdad es que es un tema que tiene muchas aristas. Sí decirles que creo que en la historia de la provincia de Santa Fe pocas veces hemos visto una crisis institucional tan fuerte como la que nos está llevando este gobierno en cabeza del gobernador Perotti. La gestión del ex ministro Saín habla por sí sola. Creo que no es necesario que yo haga hincapié en eso porque todos y todas hemos escuchado todas las consideraciones que el ministro ha tenido, la falta de respeto a los santafesinos y santafesinas en muchas oportunidades, la falta de respeto a las instituciones de la provincia, pero sobre todo la mala gestión en términos de seguridad. En la gestión del ministro Saín los hechos delictivos han avanzado considerablemente mientras él se dedicaba a hacer relatos por Twitter y por los medios de comunicación. Pero eso fue lo que lo llevó a la renuncia y lamentablemente después de eso lo que vemos es que el gobernador, en vez de seguir preocupándose por mejorar la seguridad de los santafesinos, sigue muy preocupado por defender a un exministro para que esté al frente de las investigaciones de la justicia en la provincia de Santa Fe. Creo que es algo que nos lleva al kirchnerismo más extremo que hemos visto en el último tiempo, que es desde el Ejecutivo pretender controlar el judicial y que un exministro esté a cargo de las investigaciones de la provincia. Por eso es algo a lo que nos oponemos y por eso también decimos que es totalmente violatoria la división de poderes y que es lo que viene llevando adelante el gobernador desde su política hace un tiempo. El punto de vista, o el punto de análisis, perdón, en relación a estas manifestaciones que hace Leonela, es específicamente vinculado con la institucionalidad y con las instituciones de esta provincia, ¿no? Parecía ser que formar parte de un poder y luego pasar a otro y después luego volver a un poder del cual perteneciste no implicaría una incompatibilidad en este sentido. Ese es el punto del análisis, ¿no?
Sí, por supuesto que para nosotros implica una incompatibilidad, por supuesto que entendemos que la licencia que tuvo Saín desde el primer momento para asumir como ministro no correspondía, porque entendemos que esos cargos son incompatibles. No estamos hablando de una persona que fue asistente o directora, estamos hablando de una persona que fue ministro, que se dice de un partido político, que se dice de extrema confianza al gobernador, y eso no puede estar permitido para que de repente pase un poder a otro, y mucho menos a dirigir las investigaciones de la provincia. Eso es algo que está reglamentado en la mayoría de los lugares del mundo y que es lo que intentamos hacer de la legislatura, pero que lamentablemente Perotti sigue oponiéndose. Diputada, otra de las cuestiones, yo sé que integra también el área del derecho laboral, de asuntos laborales. Con esta situación de pandemia que estamos atravesando, ¿cómo ve, cuál es su opinión respecto de la desocupación en la provincia de Santa Fe? Bueno, como vos bien decís, nosotros estamos atravesando una situación de pandemia que es obviamente muy complicada, donde los principales sectores se han visto totalmente perjudicados, tanto los sectores vulnerados, pero también los sectores productivos. Eso hizo, si vemos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, uno camina por el centro de la ciudad y se encuentra con una innumerable cantidad de negocios que han cerrado sus puertas, que no han podido mantener sus puertas abiertas, y eso significa también la pérdida de fuentes de trabajo. Hace poquito escuchábamos un informe que decía que durante la pandemia se perdieron más de 40.000 puestos de trabajo en lo que hace a la región de Rosario, y eso obviamente que nos preocupa, pero que a la vez entendemos que no hay políticas suficientes por parte del gobierno provincial, que está claro que no puede hacerse cargo de todas esas fuentes de trabajo, pero que debería tener una política de acompañamiento a los sectores mucho más activa, mucho más presente y con mucho más acompañamiento. Hoy vemos un gobernador que se dedica a hacer caja, que se dedica a subejecutar presupuesto y a tener plata guardada en plazos fijos para quién sabe qué. Mientras la gente la está pasando mal, la verdad que entendemos que es una mirada muy reaccionaria, muy conservadora, y que habla de una mirada mucho más cercana a los 90 quizás que a los momentos que estamos viviendo. Otra de las cuestiones también que tenemos que plantear, atento a lo que estuvo diciendo, diputada, es ¿qué podíamos plantear o qué puede plantear usted en materia de política de seguridad? ¿Qué propuestas podemos hacer para poder mejorar estas cuestiones en la seguridad en la provincia? Bueno, eso es algo que me gustaría charlar obviamente con más tiempo. Creo que no se trata de propuestas individuales, sino de poder llegar a consensos. La verdad que hoy lo que estamos viendo es que el gobernador, que de alguna manera nos prometió paz y orden, hoy no estamos encontrando esa paz ni ese orden, ni mucho menos un plan para afrontar lo que está pasando en la provincia. Tenemos mucha expectativa. La semana que viene vamos a tener una reunión con el nuevo ministro, con el ministro Laña, así que tenemos expectativas de poder, a partir de esa reunión, escuchar ese plan, poder sacarnos las dudas y poder evacuar todas estas dudas que nos plantean la mayoría de los vecinos y vecinas cuando hacemos recorridas, las instituciones, los hechos de inseguridad que están viviendo, pero que no tienen hoy a quién transmitírselo ni ningún interlocutor válido en las principales ciudades para tratar. Diputada, ¿qué espera para las próximas elecciones? Hablo de las... la verdad que cuando hablamos con políticos o política, uno se... ve con el prurito primero de aclarar para que la gente por ahí no se moleste, porque la verdad que la está pasando mal mucha gente y la verdad que la democracia hay que regarla, y una de las cuestiones que hay que trabajar es la renovación de autoridades, ¿no? De eso se trata también una república. Hay elecciones a nivel, en muchos casos, intendencias, concejales, diputados nacionales, senadores. ¿Cuál es su posición y qué espera para las próximas elecciones? Espero que primero poder hacer las elecciones con la mayoría de la población vacunada. Creo que esa es hoy una principal preocupación y que deberíamos llegar, y el gobierno debería hacer los esfuerzos necesarios para que la población esté vacunada y pueda ir a votar tranquila para estas próximas elecciones. Son elecciones de mitad de mandato, son elecciones legislativas, elecciones que posicionan a las fuerzas políticas de cara a la renovación de autoridades del 2023, así que espero que allí se puedan debatir propuestas de país, propuestas para salir de la pandemia, que pongan el foco fundamentalmente en lo que va a quedar para después de la pandemia, que tiene que ver fundamentalmente en lo económico y lo social. Creo que la crisis que vive la Argentina es muy grande, estamos cercanos a un 60% de niños y niñas que son pobres, y la política debería estar muy concentrada y muy preocupada en tener
propuestas y alternativas para superar esa situación. Una última pregunta y agradecerle, doctora, su gentileza, ¿no?, con este espacio. Sabemos que es una semana de training político muy, muy importante, ¿no? ¿Cuál es su preferencia? Una pregunta más directa, ¿no?, electoral para las próximas elecciones, y cuál es la construcción que prefiere usted que vaya al triunfo electoral, ¿no?, para lo cual él va a trabajar. Yo creo que no se trata de preferencias y en mi caso tampoco de hablar de triunfos. Yo tengo una pertenencia que es la del socialismo y en ese lugar estoy inmersa hace mucho tiempo y en ese lugar voy a seguir apostando. Hoy el Partido Socialista atraviesa un momento difícil, obviamente después del fallecimiento del ingeniero Miguel Lifchitz. Estamos todavía recomponiéndonos y recuperándonos de situación, pero estamos muy convencidos de que el socialismo le ha aportado a esta provincia una mirada pocas veces vista, que le ha aportado transformaciones desde el Estado, que hicieron a que la provincia tenga una salud pública de calidad, que tenga una educación pública de calidad y sobre todo que tenga planes y perspectivas de futuro. Creo que hoy la política debe trabajar fuertemente para que la gente vuelva a tener perspectiva de futuro y vuelva a tener esperanza. Allí nos vamos a encontrar los socialistas fortaleciendo nuestro partido, que es nuestra herramienta, y sobre todo fortaleciendo la experiencia del Frente Progresista. Una última pregunta, que sé que es un tema, porque la verdad que se me vino a la cabeza hablando de la pertenencia. Tiene una visión muy fuerte de defensa de lo que es la paridad, ¿no? Me refiero a la participación igualitaria, a los lugares de representación. Se vienen tiempos de cambios realmente, ¿no?, en la política, en los clubes de fútbol, inclusive últimamente vemos que esa inclusive se está notando también a nivel de asociaciones civiles. Hay un cambio muy importante que la sociedad está tomando conciencia a partir de gente que milita, como es su caso, ¿no?, este tipo de cuestiones. Sí, por supuesto que sí. Estas elecciones nos van a dar en la provincia de Santa Fe la pauta de ser la primera elección, por lo menos para lo que hace a las elecciones de consejos municipales, donde los partidos políticos vamos a tener la obligación de llevar listas paritarias. Para nosotras eso es un orgullo, es un motivo de defensa y es un motivo de lucha que no termina acá, ni mucho menos, pero que entendemos que va a ser un piso para que las mujeres, que son la mayoría en la política, tengan el lugar que realmente se merecen. Así que creo que es un acto de justicia, pero es un acto que nos invita a todas a seguir luchando por nuestros derechos, pero sobre todo a seguir luchando por una sociedad mucho más igualitaria. Doctora, muchas gracias por su tiempo, muy generosa por charlar con Nota22.com. No, gracias a ustedes, les mando un saludo y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctora.